Estamos celebrando el sexto domingo de Pascua. Nos vamos acercando a la fiesta de la Ascensión del Señor. Cristo nos dijo: yo soy el camino, porque es el camino que nos lleva al cielo. Él estuvo aquí en la tierra durante 40 días después de la resurrección, y a los 40 días subió al cielo para llamarnos la atención y decirnos: esto que hago yo, lo harán ustedes. Dejarán la tierra para ir al cielo, porque para el cielo fuimos creados. Y Cristo vino precisamente para eso, para hacer posible la salvación del hombre, para que el hombre pudiera, a pesar del pecado, conseguir la salvación. Porque el pecado nos hizo enemigos de Dios, pero Cristo vino a reconciliarnos con el Padre y nos hizo de nuevo amigos. Y porque somos amigos de Dios, esperamos ir al cielo, porque el cielo es para los amigos de Dios. Vosotros sois mis amigos, nos dice el Evangelio, si hacéis lo que os mando. Y también nos dice: a mis amigos quiero llevarlos al cielo. Vale la pena que nos vamos preparando a través de la celebración de la Pascua para el destino que todos tenemos, el cielo, a donde vamos a ver a Cristo que sube de una manera visible de en medio de sus apóstoles. Se va al cielo para mostrarnos el camino. Por este camino por donde yo subo, debéis subir vosotros. Hoy estamos también leyendo un pasaje del libro de los Hechos de los Apóstoles, un libro de historia de la iglesia primitiva. ¿Qué pasó en los comienzos de la iglesia? Oímos hablar de los diáconos, 7 hombres buenos, llenos del Espíritu Santo, que colaboraron en la iglesia para la administración de los bienes de la iglesia, porque la iglesia vive para los pobres. Y había dificultades en las viudas de los griegos y en las viudas de los hebreos, porque habría preferencias, y se quejaron los de habla griega por esa división que había entre las viudas. A unas las atendían muy bien, a las otras no. Y San Pedro lo dijo muy claro: nosotros los apóstoles nos tenemos que dedicar a la oración y a la predicación. No podemos hacerlo todo. Nombremos a unos que nos ayuden. Y esos ayudantes en la administración de los bienes de la iglesia fueron los diáconos. Y en esos diáconos tenemos a San Esteban, que fue el primer mártir de la iglesia. Y hoy leemos aquí también San Felipe, otro diácono de aquel tiempo, que trabajó en la iglesia y que ejerció el oficio propio de los diáconos. Lo encontramos aquí predicando en Samaria, predicando el Evangelio, hablando de Jesucristo y convenciendo a los oyentes de la veracidad del mensaje. Todos lo atendían con gusto y le creían, porque oían hablar de los signos que hacía y estaban viendo también lo que San Felipe estaba haciendo. Muchos enfermos se curaban, muchos endemoniados quedaban tranquilos porque el demonio se alejaba. Y por eso entonces los cristianos se daban cuenta: este hombre habla en nombre de Dios, por eso cuenta con la ayuda divina. Y también se nos lee o leemos en los Hechos de los Apóstoles que San Felipe fue el que convirtió al eunuco de la reina de Candace, que iba por el camino de Jerusalén a Antioquía. Y en el camino se lo encontró
y le explicó las Escrituras. Y al explicarle las Escrituras, le habló de Jesucristo y lo hizo creyente en Jesucristo. Y luego el eunuco le pidió el bautismo y San Felipe se lo administró. Entonces vemos tres oficios de los diáconos. Administran los bienes de la iglesia para que a todos se les dé por igual y no haya preferencias. Predican el Evangelio y administran el bautismo. Oímos también en la lectura primera que hicimos que cuando los apóstoles en Jerusalén se informan de que los de Samaria habían recibido el Evangelio, se habían hecho creyentes por la predicación de San Felipe, mandaron de Jerusalén a Samaria a dos apóstoles, San Pedro y San Juan, para que vinieran a imponer las manos a los cristianos y les comunicaran el Espíritu Santo. Y entonces entendemos lo que hoy hacemos. En la parroquia se bautiza a los niños, porque la parroquia es para eso, para dar vida a los cristianos mediante el sacramento del bautismo. Pero después, cuando el niño ha crecido, cuando está joven, viene el señor obispo a administrarle la confirmación. Esto es de origen apostólico. Leyendo la historia nos damos cuenta, así se hizo desde el comienzo. Los apóstoles, los diáconos, los sacerdotes bautizaban y el obispo confirmaba. Por eso vienen los apóstoles San Pedro y San Juan a confirmar a los cristianos de Samaria cuando se informan que ya han recibido el bautismo y que son creyentes en Jesucristo. Importante entender también lo que nos dice San Pedro en la carta que leímos hoy. San Pedro nos dice que estemos dispuestos a la razón de la esperanza que abrigamos. Nosotros somos peregrinos que vamos para el cielo y no podemos como esconder nuestra esperanza. Nuestra esperanza nos anima a vivir la vida que vivimos porque esperamos ir al cielo, que es la meta donde vamos a recibir la paga, porque Dios paga cuando nosotros creemos en Él. El que cree en mí está salvado, dice Jesucristo. El que no cree está condenado. Por eso nosotros los bautizados creemos en Jesucristo y vivimos de la esperanza. Como somos creyentes, esperamos ir al cielo. Pero esperamos ir al cielo porque siendo creyentes somos obedientes. Porque el que cree en Cristo no basta que diga yo creo, sino que es necesario que por la fe que tiene obedezca los mandatos. Y oímos también, o hemos leído en los hechos de los apóstoles, cuando el ángel se aparece a San Pedro y a San Juan en la cárcel, como les dice, váyanse a la iglesia, al templo, enséñenle al pueblo este modo de vida. El Evangelio no es un mensaje para aprender de memoria, sino un mensaje para hacerlo vida. Cuando se predica el Evangelio, el oyente debe entender lo que aquí se dice, hay que hacerlo. Yo debo practicar el Evangelio, y el Evangelio me habla de obediencia a los mandatos divinos. Me acuerdo, por ejemplo, del joven que sale corriendo el camino por donde Cristo pasa y le pregunta, maestro bueno, ¿y para ir al cielo qué debo hacer? Y Cristo dice, si quieres ir al cielo, guarda los mandamientos, porque Cristo vino a eso, a enseñarnos a vivir mediante la palabra divina que nos trajo de parte del Padre. Por eso dice, mi doctrina no es mía, es del Padre que me envió. Es el Padre el que nos pide obediencia.
si obedecemos, si cumplimos los mandamientos divinos, podemos ir al cielo. Y Cristo entonces nos está mostrando, miren, yo soy el camino, miren cómo yo subo al cielo, porque por el camino por donde voy se llega al cielo. Por eso nos invita a seguirlo. Síganme. Él quiere que nosotros miremos a Cristo y lo tengamos muy presente, para que así, mirando a Cristo, hagamos como hizo Cristo. Pasó por el mundo haciendo el bien. Pasó por el mundo hablando del Padre. Siempre nos hablaba del Padre. Siempre se acordaba del Padre en todos los momentos de su vida. Cuando Él estaba predicando el Evangelio, hablaba del Padre. Cuando miraba los pájaros y las flores, hablaba del Padre. Cuando miraba a los niños, hablaba del Padre. Y por eso decía, si ustedes no se hacen como los niños, no pueden ir al Padre. Porque el Padre quiere que ustedes sean como los niños, inocentes y dispuestos a recibir la palabra. Con la facilidad que el niño recibe las enseñanzas del Padre y las acepta y dice, mi papá lo dijo, mi mamá lo dijo. Así el creyente, cuando escuche el Evangelio, debía ser como el niño, aceptarlo. Lo dice Dios y yo le creo. Y yo no le pongo objeciones y yo no pongo dudas, porque si dice Dios, yo sé que Él dice la verdad. Él no se equivoca, Él es capaz. Por eso cuando habla, yo le creo. Y cuando manda, le obedezco. Es mi papá. Y yo tengo que obedecerle, porque al papá se le obedece. Porque hay que honrar al padre y a la madre. Y el principal padre es Dios. Pues entonces es necesario que aprendamos a leer el Evangelio, pero que lo leamos no para aprender historia, sino para sacar enseñanzas que en el Evangelio se encuentran. Cuando reflexionamos en la palabra, descubrimos enseñanzas para nuestra vida y descubrimos horizontes para nuestro futuro. Así hay que hacer como leemos, pero hay que hacer de esta manera porque esperamos conseguir la trascendencia. Dios nos hizo para llevarnos al cielo. Y esto que les digo no es nuevo, no es algo que jamás hemos oído, sino algo que conocemos perfectamente desde que nacimos, porque en la casa oímos hablar que Dios al hombre lo creó para llevarlo al cielo. Y como a mí me hizo, espero que me lleve al cielo. Pero para que me lleve al cielo, yo quiero obedecer lo que me manda. Porque si obedezco, consigo el cielo, porque mediante la obediencia me hago amigo, y siendo amigo de Dios, soy heredero del cielo.